Hechos capítulo 2, del versículo 42 al versículo 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que ya están conectados a esta transmisión. Para mí es un privilegio y un gozo poder saludarles en el nombre de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. También es un privilegio poder estar compartiendo la palabra en esta oportunidad, y permítanme hacer una oración antes de empezar. Dispongamos nuestro corazón, que Dios nos pueda hablar a nuestra necesidad en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Vamos a orar. Inclina tu rostro por un instante. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, por cada persona que se conecta, Señor, desde el interior del país y del mundo también, Señor. Gracias que tu palabra sea ese ungüento a nuestra alma, que sea esa fortaleza para el que está desanimado, pero sobre todo que sea luz y esperanza y libertad para aquel que se encuentra oprimido. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mes pasado estuvimos hablando acerca de la visión de la iglesia. Hoy vamos a seguir compartiendo ya acerca de la misión. La semana pasada el pastor Francisco estaba hablando y compartiéndonos acerca de guiar a toda persona a conocer del amor de Cristo. Sería bueno quizás recordar, porque esto debe estar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, cuál es nuestra visión como iglesia y cuál es nuestra misión. Nuestra visión es ser una iglesia llena de amor, sensible a la necesidad de las personas, ayudándoles a alcanzar el carácter de Cristo en nuestra región. Y nuestra misión tiene que ver con guiar a toda persona a conocer el amor de Cristo a través de un grupo familiar, supliendo sus necesidades, creando un ambiente de comunión para desarrollar una vida nueva. Y en cuanto a la misión que venimos compartiendo de la semana pasada y todo este mes nos va a tomar compartir acerca de nuestra misión, decíamos que el pastor Francisco compartió el domingo pasado la primera parte, que era guiar a toda persona a conocer el amor de Cristo. Hoy yo quiero compartirles acerca de la misión a través de los grupos familiares. Cuando Dios nos dio la misión de guiar a toda persona a conocer el amor de Cristo, no es porque Él no podía hacerlo. Él puede predicar el evangelio en un minuto. Puede hacerlo solo, con los ángeles, incluso usando las piedras. Recordemos que en una oportunidad, cuando Él estaba entrando a Jerusalén y los niños y la multitud estaba clamando, y los sacerdotes, los fariseos, pedían que se callasen porque lo aclamaban como el Hijo de Dios, Él les dijo: si callasen, las piedras hablarían. Dios tiene el suficiente poder para hacerlo. Para Dios predicar el evangelio a todo el mundo no es problema alguno. Entonces viene la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué, si Dios puede
compartir el Evangelio sin ninguna dificultad a todo el mundo, ¿por qué nos confió la misión a ti y a mí? Y es porque nosotros necesitamos predicar el Evangelio para crecer en la experiencia espiritual. No hay vida espiritual sin meditar en la palabra todos los días. No hay vida espiritual sin orar todos los días y buscar a una persona y traerla a los pies de Jesús. Cuando hacemos estas tres cosas, meditar en la palabra todos los días, orar todos los días y traer a alguien a los pies de Jesús, estamos creciendo espiritualmente. Para alcanzar la salvación, no necesitamos hacer nada, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Pero para permanecer en la experiencia de la salvación, allí sí tenemos que comprometernos con la misión que Dios nos ha dado. Es como la vida de un niño. Un niño no tiene que hacer nada para crecer. No tiene que hacer nada para nacer. Pero sí necesita, después que nace, necesita respirar, necesita comer, necesita moverse. De la misma manera sucede en la experiencia espiritual. Ahora, la misión involucra a todos. No es solo una tarea de los maestros de la iglesia, de los pastores, de los predicadores. Es de cada creyente. ¿Por qué? Porque todos anhelamos ser salvos. Todos soñamos estar listos para encontrarnos con Él cuando venga por segunda vez por su iglesia. Pero si no participamos de su misión, lamentablemente eso no podrá ser posible. Que alguien diga que está listo para encontrarse con Jesús sin nunca traer a alguien a los pies de Cristo es una utopía, una fantasía, una mentira. El Señor mismo lo expresó de esta manera en Mateo capítulo 7, verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que ninguno perezca, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento. No podemos decir que somos de Cristo y no estar involucrados en su misión. Por lo tanto, debemos de ganar con el Evangelio a otras personas para Cristo. Porque la voluntad de Dios es que vayamos y hagamos discípulos. La misión de Jesús fue muy clara. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo la misión que le encomendó el Padre muy clara. ¿Cuál era su misión? Dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es la misma tarea que Dios nos ha delegado a su iglesia. El verdadero discípulo de Cristo nace en el reino de Dios como un misionero. ¿Quién es un misionero? Aquel que va y busca a otra persona y la trae a Jesús. La palabra nos muestra que el primer impulso de un corazón regenerado es el deseo de buscar a otras personas para Cristo. Cuenta las Escrituras que Andrés, el discípulo de Jesús, en Juan capítulo 1, verso 40, dice que después de haber escuchado el mensaje de Cristo, inmediatamente va a buscar a su hermano Simón Pedro y le cuenta que había hallado al Mesías que tanto esperaban, el que los iba a salvar, el que los iba a liberar. Y enseguida, dice el pasaje, lo lleva también para que conociera a Jesús. Y es que el deseo de un corazón regenerado es buscar a otra persona para Cristo. Dios nos ama mucho
Y quiere que cuando Jesús vuelva, estemos en el grupo de los redimidos. Eso es el deseo de Dios. ¿Quieres ser parte de ese grupo maravilloso? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, no dejes de involucrarte en su misión. Recordemos su mandato antes de regresar al cielo. Lo encontramos en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la tarea que Dios nos dejó antes de partir. Él nos encomendó una sola cosa: a todos sus discípulos, a todos sus hijos, a todos aquellos que han creído en su mensaje. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Bautíceles en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, enseñándoles a que guarden su palabra. ¿Qué son los grupos familiares? ¿O qué tiene que ver los grupos familiares y la misión de Dios? La manera como nosotros como iglesia cumplimos la misión de Dios es a través de los grupos familiares, o células como le llamamos. Porque es una de las maneras que nos permite cuidar, que nos permite pastorear de una mejor manera a la iglesia del Señor. Porque uno de los grandes problemas que se presentan en las iglesias que tienen un marcado crecimiento numérico en su congregación es que ésta se despersonaliza cuando va creciendo. Y eso es lo que impide que la grey reciba atención, reciba el cuidado pastoral necesario. Y mucha gente termine sin ser atendida, sin encontrar ese calor de amistad y de amor que debe reinar en el cuerpo de Cristo. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia ya hace 27 años, la iglesia tenía un poco más de un año de levantarse en esta ciudad. Y era un grupo pequeño de unas 30 personas, más o menos. Y literal, cuando terminaba el servicio, nosotros nos quedábamos 1 hora, 2 horas más ahí conversando. Era un tiempo de compartir, de comunión. Era un tiempo agradable donde uno preguntaba, donde uno se conocía. Era un tiempo donde la palabra hacía que esa unión se fortaleciera. Y a veces nos excedíamos después del servicio, al menos de los servicios de la noche. A veces terminábamos 9 de la noche, 9:30, y a veces ya eran las 11 de la noche y seguíamos en la iglesia. Y literalmente yo me acuerdo que el pastor tenía que bajarnos la palanca, porque nos decían: ya hermanos, retiren a su casa, es muy tarde. Yo supongo que el pastor también estaba cansado, tenía que ir a casa a descansar, y nos bajaban la palanca. Y nosotros lo que hacíamos es salíamos, me acuerdo, ahí estábamos la iglesia en la avenida San Martín, en la cuadra 5 de la avenida San Martín, aquí en Ica, y nos íbamos, me acuerdo, ahí al frente de lo que ahora es Plaza del Sol. Ahí había en la noche varios puestos, esos kioscos que vendían sándwiches, si era invierno, chocolate caliente, y ahí nos sentábamos en las mesas a seguir compartiendo. Eso es maravilloso cuando la iglesia es pequeña, pero cuando la iglesia comienza a crecer, ya uno pasa desapercibido, ya uno no se da cuenta si estuviste un domingo o no. Porque ahora como iglesia somos más de 600 personas. Y ahora con el tiempo de la pandemia y con esto de compartir de una manera virtual, hemos crecido. Porque hay mucha necesidad en este tiempo de Dios. En una iglesia grande, no solo se pierde el trato personal, sino que se deja permanentemente una puerta abierta de salida, que es imposible muchas veces de controlar. De ahí la necesidad
de implementar un cambio en nuestro trabajo pastoral. Y el trabajo celular o de los grupos familiares es el más efectivo para lograr la misión que Dios nos ha dado. Por esa razón hemos visto la necesidad de implementar ya hace algunos años atrás el modelo celular para un mejor cuidado pastoral de los creyentes, que permitan de esa manera armoniosa el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia. Entonces, ¿qué son los grupos familiares o células? Es el grupo de personas que se reúnen periódicamente para poder ministrarnos unos a otros, aprendiendo la palabra de Dios, orando unos por otros, compartiendo nuestras necesidades y siendo de testimonio para que el evangelio pueda extenderse a otras personas. Los grupos familiares o células es el elemento espiritual básico de la iglesia. Es una forma de vida de la iglesia y no está limitado a un lugar, a un espacio geográfico. Ella se da razón del número de personas que se reúnen. Este sistema nos ha permitido, por ejemplo, a pesar que por la pandemia los templos se han cerrado, podemos seguir compartiendo la palabra, porque la iglesia está hoy más viva que nunca. Y como dice las Escrituras, ni aún las puertas del Hades van a poder prevalecer con ellas. El evangelio no puede detenerse. Es más, hemos crecido y es maravilloso el poder usar las redes sociales, el poder usar el internet y poder en estos instantes, inclusive muchas personas del interior del país están escuchando esta palabra, este mensaje, y también lo están escuchando de varios países del mundo que nos siguen. Yo me quedo sorprendido porque en nuestra iglesia trabajamos en redes. Una red está conformada por muchas células y cada red está dirigida por un pastor. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, en este tiempo que la gente ha estado preocupada, estresada, porque perdió su trabajo, porque se enfermó, porque un familiar partió. Hoy más que nunca hemos tenido que estar alentando, fortaleciendo, trayendo unas palabras de ánimo, orando, incrementando los servicios de oración. Nos llegaban muchas peticiones de oración de personas que aún no conocíamos, pero eran amistades de hermanos, familiares, no solo de la ciudad, sino de otras partes del interior del país, y orando por sus motivos. Y era maravilloso ver cómo nos reportaban, salió de UCI, se recuperó, y agradecidos al Señor, conectándose a los servicios y a las redes que tenemos. Hoy podemos decir que este sistema celular nos permite poder llegar sin dificultad a muchas partes que antes no podíamos llegar. En mi red y en las otras redes se está discipulando a muchas personas, incluso del extranjero, que se conectan a sus clases. La semana esta semana hemos empezado la Academia Bíblica que se quedó paralizada por el tiempo de pandemia. Y es maravilloso, porque yo como encargado de la Academia Bíblica, en cada ciclo, pues teníamos unas 70, 100 personas, 120 personas en cada ciclo. En este ciclo que hemos aperturado, 350 personas han empezado esta semana su Academia Bíblica y siguen inscribiéndose. Y hago un paréntesis diciéndote, si tú quieres seguir aprendiendo de Dios, porque la palabra es útil para corregir, para instruir, para transformar nuestras vidas, para darnos dirección, para poder tomar buenas decisiones en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que yo te animo que puedas escribirnos ahí a la página. Ahí en la página de iglesia, escríbenos. Si tienes motivos de oración, escríbenos. Si quieres participar de los diferentes cursos, en los diferentes niveles que tenemos de la Academia Bíblica de Discipulado, escríbenos. Déjanos tu teléfono para contactarnos contigo y darte más información. Eso es celular.
el poder llevar las cargas, el poder ser un grupo pequeño más familiar, donde no pasas desapercibido, donde tus problemas son nuestros problemas, donde tus alegrías son nuestras alegrías, donde llevamos las cargas en oración los unos por los otros. Esos son los grupos familiares. Y este sistema no es un sistema que lo ideó una iglesia, no es un sistema que lo ideó alguien. Este sistema es muy antiguo, está en la palabra de Dios. Y vamos a ver la base bíblica. Algunos textos donde vemos cómo se usaba este sistema. Desde el Antiguo Testamento encontramos la idea del trabajo pastoral por grupos pequeños. En el transcurso de los tiempos han adoptado muchos nombres como centros de crecimiento, hogares en acción, células o grupos familiares, etcétera, etcétera. Pero veamos Éxodo, capítulo 18, del verso 13 al verso 17. Si tienes una Biblia ahí, tenla ahí. Yo te voy a explicar un poco. Vamos a ver algunos textos bíblicos. En Éxodo, capítulo 18, verso del 13 al 17, encontramos el consejo de Yetro a Moisés para trabajar en grupos pequeños. Moisés tuvo que aprender a delegar responsabilidades porque su carga era mucha y no podía realizar un ministerio efectivo. De ahí que se va y escucha el consejo y se ve en la obligación de organizar la tarea asignando responsabilidades a los líderes del pueblo. Dice el pasaje que nombró el consejo de Yetro: levanta jefes de a 10, de a 50 y a de 100. Es decir, que pudieran ministrar a 10 personas, que pudieran ministrar a 50, 100. La ventaja de la delegación llevó a los líderes a tener un compromiso directo con el grupo pequeño de personas que tenían que atender, que tenían que juzgar sus necesidades y sus problemas. Esto resultó ser la manera más efectiva para lograr que toda la congregación en el tiempo de Moisés sea atendida y pueda estar contenta. Porque lo que estaba pasando, imagínate la escena, Moisés con más de 2 millones de personas que habían salido de Egipto y estaban trasladándose a la tierra prometida en el desierto y tenía que atender sus problemas. Imagínate los problemas de las personas, y él tenía que atenderlo y empezaba muy de mañana y terminaba muy tarde y muchas veces cansado, y en algunas veces ya quizás ni escuchando el problema, porque tú te puedes imaginar entrando uno, saliendo otro con sus problemas y lo que es en sí la misma carga del problema que tenía que atender. Por eso que el consejo de Yetro era: hazte de líderes que puedan llevar esta carga y tú quizás poder atender los problemas más difíciles. Veamos otro pasaje. En Hechos 2, el pasaje que se ha leído, el pasaje principal de este sermón, que nos muestra la historia de la primera iglesia que se levantó cristiana y donde nos muestra ciertas características importantes, que era una iglesia unánime, de un mismo sentir, una iglesia que fomentaba la comunión unos con otros, compartían el pan. Pero veamos el verso 46 de este pasaje de Hechos 2. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este pasaje nos habla de la comunión y de la iglesia que tenían reuniones, no solo en el templo, sino en las casas, en un grupo más pequeño donde se podía fomentar la comunión, la unidad que produce el Espíritu Santo de Dios. En ella el individuo mantiene profundas relaciones. En un grupo pequeño, la persona, el individuo, mantiene profundas relaciones de compañerismo. ¿Por qué? Porque uno se puede conocer. Pero te imaginas compartir en un servicio la palabra de Dios a 600 personas. Ya no es muy personal.
Ahí quizás hay dudas, hay interrogantes y tú no puedes levantar la mano y decir, y este problema específico que tengo. Pero en un grupo pequeño sí, se puede fomentar esa comunión, esa unidad preciosa que uno disfruta cuando el grupo es pequeño. Hechos 5:42, otro pasaje, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días, esta frase todos los días nos habla de reuniones periódicas, constantes, en la semana, en las casas, diariamente, dice, donde se transmitía ese estilo de vida, esa transformación que Cristo había hecho en ellos. Y ahí había una mayor libertad para interactuar unos con otros. Dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y estos son los dos aspectos fundamentales de la vivencia de una célula. Uno, la edificación de los creyentes. Uno participa en una célula para ser edificado. Como dice el pasaje, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Nos ayuda a madurar como creyentes. Y lo segundo, la evangelización. Dar testimonio a otras personas de Jesucristo, transmitir las buenas nuevas de la salvación. En las células se evangeliza, porque en las células se invita. Cuando era presencial se invitaba a que puedan venir a la casa. Y siempre había 1, 2 o 3 lugares preparados para esas personas. Y se oraba por ellas, para que pudieran conocer del mensaje de Cristo, para que sus vidas sean transformadas. Ahora que es de una manera virtual, también se invita. Y también ahora se conectan vía Zoom, vía Facebook y tantos medios que hay. Pero sigamos viendo otros textos bíblicos donde nos muestran el sistema del trabajo en las casas o las células, como le llamamos a los grupos pequeños. En Romanos, capítulo 16, verso 5, dice así, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Apeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¡Qué maravilloso! Pablo escribiendo y mostrándonos que la iglesia también funcionaba en las casas, porque es la iglesia. La iglesia no son las paredes. La iglesia son las personas. Dice, donde 2 o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Iglesia es la reunión de personas en el nombre de Jesús. Y Pablo está saludando a la iglesia que funciona en la casa, ¿no? Y también saluda el primer fruto que hubo en esa casa, quizás de Acaya para Cristo, dice, ¿no? El primer fruto. Romanos capítulo 16, verso 10, ahí mismo dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristibulo. Otra casa donde se está compartiendo la palabra de Dios. Romanos 16, 11 dice, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Miren qué interesante, el trabajo, el sistema celular, compartiendo en las casas. ¿Por qué? Porque ahí se puede edificar mejor, ahí se puede fomentar la unidad, la comunión. Interesante. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquiles y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saluda mucho en el Señor. Qué interesante, y así hay muchos textos bíblicos que nos muestran que la misión de Dios, el compartir la palabra de Dios, una manera efectiva era trabajar en las casas. Acuérdense que cuando Jesús empezó su ministerio y cuando comenzó a predicar, miles se convertían. Se convertían de a 5,000. Se convertían las multitudes. Cuando los discípulos comenzaron a predicar en el primer
sermón de Pedro, por ejemplo, se convirtieron 3,000 personas y se bautizaron. Imagínate en un día que se conviertan 3,000 personas. Ya no entran en un templo. Por eso es que una de las formas y uno de los sistemas que ellos usaron fue el compartir en las casas. Y es ese modelo que como iglesia del Señor hemos tomado para transmitir la misión de Dios que nos ha dejado. Lo común que hemos visto en todos estos textos bíblicos es la iglesia funcionando en las casas. Y creo que una de las razones por las cuales Dios ha cerrado los templos es para que nosotros podamos mirar a los de afuera y poder estar compartiendo. Y damos gracias a Dios porque muchas personas no solo escuchan el mensaje, sino aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Antes de compartir este mensaje, me habían contactado para poder orar por una persona que tiene cáncer terminal. Un hijo que no conozco, alguien le dio mi número y me dijo: pastor, podemos tener una llamada virtual, quiero que le comparta a mi padre. Está a punto de morir, el cáncer está muy avanzado y quisiera que acepte a Cristo como su único Señor y Salvador. Antes de compartir este mensaje estuve conversando con él y hablando con este señor ya de 90 años de edad, compartiéndole el mensaje y diciéndole: ¿quieres aceptar a Cristo? La vida no termina aquí. Hay vida después de la muerte. Cristo Jesús murió en una cruz para salvarnos y para darnos vida eterna. ¿Quieres aceptar? Sí, me dijo. Eso es lo maravilloso de las redes sociales, que podemos llegar a muchas personas en un mismo lugar. Y eso nos habla del amor a la obra de Dios. El poder compartir. Ahora necesitamos, para seguir cumpliendo nuestra misión, corazones dispuestos en amor, que consagren sus casas para que sean un lugar de testimonio cristiano y se pueda predicar el evangelio. ¿Cómo lo hago, pastor, si ahora no nos podemos reunir? Ahora se hace de manera virtual. Tú puedes abrir tu casa. Ahora está de moda los grupos familiares. Hay grupos familiares que crean en el WhatsApp, donde se conectan. Grupos de amigos, de la promoción hace su grupo. Grupo de la universidad, no lo sé, del trabajo. Y tú muy fácilmente en esos grupos puedes invitarles a una reunión virtual. A una reunión donde se pueda compartir de un tema que quizás está siendo de mucha necesidad para ese grupo de personas. Y tú puedes invitar a esas personas a que se conecten vía Zoom. Y tú puedes invitar a algunos de los líderes de la iglesia, algunos de los líderes celulares, para que compartan una palabra, para que traigan esperanza a tantas personas que lo necesitan. Vamos acabando. ¿Por qué tengo que participar o pertenecer a un grupo familiar? Quizás tú que me estás escuchando todavía no perteneces a ningún grupo familiar de los cuales tenemos y venimos trabajando. Y la pregunta que tú te estás haciendo hasta aquí, entendiendo este sistema, este trabajo de transmitir la misión de Dios como iglesia en el sistema de grupos familiares, que lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿por qué yo tengo que pertenecer o participar de un grupo familiar? Y lo primero que hemos venido hablando es porque nos edificamos mutuamente. Porque no podemos crecer si no permanecemos unidos como cuerpo en Cristo. Jesús dijo: yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Son un brazo, una oreja, una mano. Y dice que nos necesitamos el uno al otro. Necesitamos uno del otro. Cuando alguien está desanimado, necesita al otro para que lo levante. Qué bonito que los grupos celulares que tenemos, y en estos tiempos de dificultad muchos han perdido sus trabajos, qué bonito que el grupo ahí está recolectando sus víveres y se está llevando y se está ayudando. Algunas veces necesitaban para medicinas o para alguna operación y se levantaba ofrendas y se les entregaba. Es una familia. Como decía el pasaje que se ha leído, ¿no?
en Hechos capítulo 2, que no solo perseveraban unánimes, sino compartían el pan juntos, incluso vendían sus propiedades para poder repartir a los que más necesitaban. Miren qué tal amor, miren qué tal comunión había formado estos grupos pequeños, donde se podían conocer. ¿Por qué tienes que pertenecer a un grupo familiar? Porque ahí se nos cuida mejor. La Biblia dice que cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, es como alguien que recién ha nacido y necesita cuidado, necesita orientación, necesita muchas veces fortaleza porque se desanima, necesita consejo, qué hacer, porque todavía no conocen mucho las Escrituras. Hay un cuidado mejor, somos una iglesia que ayuda a los demás, pero también para desarrollar comunión. Aquí se promueve el compañerismo. Qué interesante, ahí en los grupos celulares, que también han formado su grupo de WhatsApp, están compartiendo algunas cosas que están vendiendo, mascarillas, alcohol. Hoy, por ejemplo, ayer una hermana de la red estaba compartiendo acerca de que tiene que pagar la universidad y estaba haciendo picarones, anticuchos, tripitas, pancitas, y me escribía: pastor, ¿puedo ofrecerlo en la red? Le digo: claro que sí, somos una familia. Y ahí varios estaban haciendo sus pedidos. Desarrollar la comunión, pero también para evangelizar, como hemos visto. Tenemos que ser obedientes. Hemos leído el pasaje de Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es de compartir su palabra, de evangelizar. Y las células nos permite invitar al amigo, al compañero de trabajo, para que escuche el mensaje de Cristo. Queremos, como iglesia de Ica, poder alcanzar a Ica para Cristo y a nuestra región para Cristo. Esa es nuestra misión. Pero también el pertenecer a un grupo familiar fomenta el servicio. Uno tiene que servir a Dios con las habilidades que Dios nos ha dado. Trabajamos celularmente para que cada miembro sea útil. El día de ayer bajaba un rato temprano a la iglesia y ¿qué eran? Las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, y vi que estaba abierto la oficina y dije: ¿qué? ¿Por qué está abierto tan temprano? Y entro y ahí había un grupo de jóvenes alistando muchos panes, muchas bolsitas de panes. Chicos, ¿qué hacen? Estamos preparando desayunos para llevar, para compartir. ¿Y dónde van a compartir? Vamos a salir al centro y por ahí vamos a distribuir. Y veía ahí más de 50 bolsas de panes. No sé cuánto estaban armando, pero una buena cantidad. Y mi corazón se gozó y me decía: somos de la célula tal que estamos haciendo esto. ¿Por qué tienes que permanecer en una célula? Porque fomenta el servicio. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer campañas médicas, ir a las zonas urbanas, a sitios donde no pueden acceder a medicamentos y a un servicio médico? Gracias a Dios que Dios nos ha dotado de tremendos profesionales. Para eso sirven las células. Y por último, para la enseñanza. Aquí en las células se forma el carácter de Cristo en cada discípulo. Entonces, si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que involucrarnos en la misión de Dios, querido hermano. Involucrarnos en la tarea. No ser solamente espectadores, sino protagonistas de la misión de Dios. ¿Cuál era la misión de Dios? Guiar a toda persona a conocer del amor de Cristo a través de un grupo familiar, supliendo sus necesidades, creando un ambiente de comunión para desarrollar una vida nueva. La vida nueva que solo Cristo nos da. Y si aún no eres parte de un grupo familiar, yo te animo a que pertenezcas a uno. Ahora mismo ahí puedes escribirnos, que automáticamente te van a responder. Puedes mandarnos un mensaje con tu nombre y decir: no pertenezco a ningún grupo familiar y quiero hacerlo. Deja tu número telefónico y nos contactaremos contigo. Y te ubicaremos en un grupo familiar
quizás de acuerdo a la realidad que vives, al contexto que vives, pero no dejes de pertenecer a un grupo familiar donde puedas crecer como cuerpo de Cristo en su palabra, pues ser un instrumento de mucha bendición. Hoy más que nunca, como peruanos, nos necesitamos. Hoy más que nunca tenemos que fomentar ese amor para con el otro. Hoy más que nunca tenemos que ser ese brazo de Dios. Ahora que muchos han perdido esperanza, ahora que muchos están llorando la pérdida de sus seres queridos, hoy más que nunca necesitan una palabra de aliento, de ánimo. Y tú y yo podemos ser esos instrumentos de Dios. Esa es la misión de Dios. La misión de Dios y los grupos familiares. Cuán importante es para la extensión del reino de los cielos, para la extensión, para alcanzar a aquellas personas que están sufriendo. Sé parte, involúcrate en la misión de Dios, porque para eso Dios nos ha llamado. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que Dios te use. Sé parte de la misión. Un día Dios te preguntará: ¿hiciste la tarea que te encomendé? Hoy ya sabes, hoy no puedes decir, no sé qué tarea era Jesús. Ahora sí sabes. Dios nos dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan y compartan y enseñen mi mensaje a toda criatura en todo el mundo. Hagan discípulos y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.